Muy buenas tardes a todos ustedes. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el día de hoy continuamos con los mandamientos, hermanos. Ya estamos el quinto mandamiento, ya estamos mitad de camino, ¿ya? De este decálogo. Muy bien. Entonces, el título del día de hoy es Jóvenes que honran a sus padres, ¿no? Este es un tema que a muchos de nosotros nos va a hacer pisar la realidad, porque como jóvenes, como cristianos, hay veces pensamos que somos irreprensibles, ¿no? Ahora que soy joven cristiano, yo pienso que sí estoy honrando a mis padres, yo pienso que sí estoy viendo en el Señor, pero hay que examinarnos, ¿no? Y eso es delante de la palabra de Dios. Vamos a leer juntos nuevamente la palabra que nos dice en Deuteronomio 5, versículo 16, que nos dice: Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Amén. ¿No? Entonces, vamos a comenzar, hermanos. Y como una introducción para entender este mandamiento, vamos a ver acerca de lo que trata el quinto mandamiento, un pequeño adelanto. Y nos dice, obviamente, hay que recordarlo, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Esencialmente, esto es lo que nos dice el mandamiento, que honremos a nuestros padres. Y vamos a la palabra, miren, como sabemos, pues el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pues, y la palabra en hebreo honra no significa solo que nuestros padres son personas que merecen respeto, sino que miren, es el kabet, ¿no? Kabet, la palabra en hebreo, que no solo significa que nuestros padres son personas de honra, que merecen nuestro respeto, sino que son personas de peso, son personas de valor. Es decir, son personajes muy importantes y de gran reconocimiento. Entonces, miren, esa palabrita, ¿no? La palabra honra se le atribuye a los padres, primeramente. Entonces, nuestros padres son personas que merecen de nosotros toda la honra, todo el valor, un gran valor y reconocimiento, lo que muchas veces ahora no le estamos dando, si somos sinceros, porque y los judíos que habían salido de la esclavitud de Egipto y que estaban por entrar ya a la tierra de Canaán, ellos debían de saber cuán importante es vivir honrando a los padres, ¿no? Y de esta manera pues honramos a Dios. Y hay que entender algo. ¿Por qué los padres, incluso si no nos dieran pues lo mejor, ¿no?, que nosotros queremos, ¿no? Hay veces nuestra queja es esa: nuestros padres quizás no me han dado la educación que yo quise, o quizás no han podido darnos lo mejor que deberíamos haber tenido. Sin embargo, por ser nuestros padres, ellos tienen una autoridad inherente, innata, una autoridad que Dios les ha dado a ellos por ser padres, ¿no? Sin importar de dónde sean. Y ese es el hecho de que son nuestros padres porque venimos de ellos y son encargados de que nosotros pues aprendamos de Dios, nos acerquemos a Dios y vivamos pues una vida conforme a la voluntad de Dios. Y este es algo muy importante. Por eso son personas de gran valor. La enseñanza, hermanos, de la palabra de Dios comienza no en la iglesia, comienza desde los hogares, desde los padres. Y es muy importante que los padres sepan la palabra de Dios, sepan este mandamiento, sepan cuán valiosos son y cuán valiosa es la responsabilidad de enseñarle a los hijos la palabra. ¿Y qué pasa si esto se pierde? ¿No? Comenzamos a qué? A deshonrar a los padres. Si nosotros no le damos el respeto o el valor que los padres se merecen delante de Dios, ya los estamos deshonrando, ya los estamos pues aminorando, despreciando. Y la palabra dice que aquel que no honra a sus padres ya está propenso a maldecirlos ya. ¿Cómo lo maldecimos? Pues no dándoles esa honra que ellos merecen, ¿no? Y este es el corazón del hombre pecador. Cuando nosotros nos vemos a la luz de la palabra, nos vemos como hijos, por ejemplo nosotros, nos vemos como malos hijos,
¿no? Muchas veces nos justificamos y decimos, sí, es que la culpa es de los padres, pero la culpa es nuestra por primero no cumplir este mandato, porque debemos de verlo tal como son, no como queremos verlos. Hay veces lo vemos con nuestro orgullo, con nuestras heridas y los deshonramos, ¿no? ¿Qué pasa si yo no le doy, no disfruto de esta gran bendición que tienen los padres, ¿no? Como hijo, ¿no? Ellos dan la palabra, ellos me dan el evangelio, pero si yo no lo valoro, si yo no los honro, ¿qué va a pasar? Voy a perder, pues, voy a perder la importancia de su autoridad y hasta en la misma iglesia, pues, no voy a respetar a nadie, ¿no? Por eso dicen que, ¿no? Incluso si uno no respeta a los propios padres, ¿cómo lo va a hacer pues con los demás, ¿no? Entonces, hay veces los problemas también que se dan en la iglesia, esos surgen de un corazón que no está siendo discipulado en el hogar, que no está siendo guiado correctamente. Entonces, ahí hay una labor que se debe de restaurar. Por eso los pastores, los maestros de escuela bíblica tienen la responsabilidad de enseñar también y merecen esa honra porque han tenido la autoridad que viene de Dios, ¿no? Sin embargo, esto comienza desde el hogar, fíjense. Por ejemplo, cuando uno ya ni siquiera se ¿no? Cumple con las cosas, por ejemplo, los deberes en la iglesia, es porque algo está pasando en el hogar. Entonces, ahí hay que entenderlo, hay que verlo también. Muchas veces, y la gente se levanta, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes los israelitas, por ejemplo, por qué eran tan rebeldes contra Moisés, contra Aarón? Porque ellos eran sus pastores, sus líderes, pero ellos no querían que ni Moisés ni Aarón los guiaran, ¿no? Los dirigieran, no querían someterse a ellos. Es por eso de que esto comenzaba desde que en la familia no se transmitía el pacto, no hacían conocer esta palabra en los corazones. Eso solamente se quedó el día que Dios habló y nada más. Por eso hasta mucho tiempo después en el Nuevo Testamento vemos como no respetaban a las autoridades que tenían, a las autoridades civiles. Cuando ellos estaban pues bajo un gobierno, bajo el imperio, por ejemplo, romano, ellos decían que no vamos cómo podemos vivir pues una vida siguiendo a Dios si estamos bajo las autoridades, estas autoridades malas. No, Dios ha puesto las autoridades civiles también para que sean honrados, es decir, tenemos que respetarlos, porque esas autoridades son puestas por Dios. Las autoridades en la iglesia son puestas por Dios. Y la autoridad que son los padres en nuestra familia no son dados por Dios. Es decir, si yo deshonro a los padres, ya estoy deshonrando a Dios, ya estoy quebrantando su mandamiento. Igualito es en la iglesia y con las autoridades civiles, porque ellos se encargan de protegernos, ¿no? De cuidar, de proteger a la nación. Entonces, no hay que ser rebeldes. Los judíos pensaban que librándose de las autoridades que tenían, ellos iban a poder ser un buen pueblo. Pero no era así, estaban deshonrando ya a Dios. Había un problema que tenía que sanarse en sus corazones. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de quebrar esto? Simplemente es el acta, el acta. El pueblo judío, que el pueblo de Israel que no honraba a sus padres, ellos sufrieron la desolación máxima. Ellos fueron desterrados, llevados cautivos, lejos de su país, lejos de sus familias, separados de sus familias, miren, honrando otras cosas, sometidos bajo los ídolos, esclavos, lo perdieron todo. Y todo esto comenzó desde acá, desde dejar de honrar. Entonces nos damos cuenta la gravedad que tiene esto, cuán importante es. Y no solo eso, Dios les había dicho, si tú honras a tu padre y a tu madre, este mandamiento viene con una promesa. Este viene un paquete completo, o sea, no solamente lo que Dios te da, sino también una añadidura. ¿Cuál era ese añadido? Era que en la tierra prometida Dios les garantizaba una vida de paz, una vida de bendición con todo lo que tenían. Es por eso eh, que ellos
querían solo la añadidura, pero no querían responsabilizarse de honrar a sus padres, solamente querían la buena vida de Canaán. Y hay veces somos así, queremos solamente lo añadido, lo material que nos dan nuestros padres, pero no queremos honrarlos. Entonces, eso es una vida que da mucha lástima, ¿no? No queremos vivir así. Y es por eso que Dios dice, ¿no? Este mandamiento viene con esta promesa de que honrando a tu padre y a tu madre, vas a poder vivir una vida correcta en sometimiento y obediencia a Dios también. Y yo te respaldo, dice Dios, te irá bien. De lo contrario, ¿cuál es lo contrario a esto? El acta. Entonces, vemos esta introducción. Ahora vamos a pasar pues a la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ya dejar de vivir quizá deshonrando la autoridad de nuestros padres? Porque hay veces nos hemos creído mayores que ellos, ¿no? Entonces ya, en muchas ocasiones, ¿cuántas veces los hemos deshonrado con el pensamiento, con nuestra actitud? Entonces tenemos mucho de qué arrepentirnos. ¿Cómo puedo restaurar esa relación con Dios? Primero, reconociendo, ¿no? En mi corazón, delante de Dios, que ellos tienen una autoridad que merece respeto, una autoridad inherente, una autoridad propia de ellos que lo han recibido de Dios. Primero, ¿por qué se les debe de honrar por esa autoridad inherente? Primero, porque descendemos de ellos, porque son nuestros padres, ¿no? Y cuando Dios crea a los primeros padres, ¿no? Adán y a Eva, y dice varón y hembra los creó, ¿no? Hombre y mujer los creó. Entonces nosotros descendemos de los padres, nosotros no aparecemos ya adultos, no aparecemos de la nada, ¿no? Incluso el texto de Génesis 3 dice que Eva fue llamada la madre de todos los vivientes, es decir, de ellos descendemos. Entonces se merecen respeto primero porque nos han dado esa vida en este mundo. Así crean o no crean en Dios. Hay veces decimos, sí, es que no se merecen el respeto porque no creen en Dios, ¿no? Entonces, solo cuando crean en Dios los voy a respetar. No es así. Tanto los padres, creyentes o no creyentes, tienen esta autoridad dada por Dios. ¿Mm? Por eso nosotros tenemos que reconocerlo y humillarnos delante de Dios, es cierto, sin importar qué clase de padres hayan sido. Y lo que yo pasé con ellos antes fue porque yo estaba separado de Dios, no conocía al Señor y ellos lo hicieron en ese estado. Sin embargo, ahora que yo entiendo, yo voy a poder honrar correctamente a nuestros padres. Y cuando tú entras en esto, ¿qué va a pasar, hermanos? Dios va a obrar, Dios no se queda solo viendo, Dios está obrando y hasta tus padres pueden convertirse al Señor por la obra que Dios está haciendo en ti, por ese corazón que estás manifestando, ¿te das cuenta? Entonces, tenemos que valorar mucho esto. Y no solo eso, porque nuestros padres no solamente nos han traído a este mundo, ¿no? Nos han tenido, sino que también se han encargado de transmitirnos la palabra de Dios. Los padres judíos recibieron esa comisión. Dios les dio, miren ahí en Deuteronomio 6, del 20-21, Dios les dijo, cuando ustedes críen a sus hijos les van a preguntar, ¿de dónde salimos? ¿Por qué estamos yendo en este desierto? ¿Por qué vamos a ir a Canaán? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tú tienes que enseñarle a tu hijo? Y la respuesta era que tenías que decirle, Dios nos sacó de la esclavitud, Dios nos sacó de la tierra de Egipto, Dios nos ha bendecido como pueblo suyo y Dios nos ha dado esa tierra. Entonces les estaban transmitiendo el pacto. Vamos a ir a la tierra donde va a nacer el Mesías, el Cristo. Entonces, los padres son los primeros que son responsables ante Dios de transmitir la palabra a sus hijos. No lo son los pastores, no lo son los maestros de escuela bíblica, son los padres. Y es por eso de que ellos, cuando los hijos están atrapados en problemas, incluso los hijos creyentes, hay veces nos gana el orgullo, nos gana el rencor, los padres ven que el hijo está cautivo en esos problemas, está afanado, está contristado, está triste, no sabe qué hacer. Entonces los padres en Cristo
que saben la palabra de Dios, te van a dar solamente Cristo, quien te ha hecho libre, y te van a hacer que tú descanses en Cristo, van a hacer que tú reposes en Él, que tú tomes el pacto con autoridad y quiebres las obras de las tinieblas. Te hacen recordar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo? Como verdadero profeta te abrió camino para estar con Dios. Como verdadero sacerdote, Él derramó su sangre anulando el acta que te hacía vivir cautivo en problemas, en dolor. Tú ya no estás así. Él te libró de los engaños de Satanás, porque Satanás está obrando, operando en el mundo. Los hijos muchas veces nos encontramos con un montón de cosas en el mundo, opiniones, situaciones, decisiones, y necesitamos ese consejo. Lo primero es el pacto. Es Cristo que te va a hacer, te va a liberar de todo problema que te está haciendo cautivo del corazón, ¿no? Quizá te estás alejando de Dios como hijo porque tienes muchos deberes. Entonces, y el Padre se va a encargar de nuevamente darte el pacto, nuevamente que tú pongas a Cristo como el centro de tu vida. Por eso son importantes los padres, son muy valiosos. Cristo nos salvó de las tinieblas, nos libertó de la esclavitud, del cautiverio espiritual. Ahora también los padres están haciendo esa labor, ¿no? Libertándonos de todo afán mediante Jesucristo. Entonces, esta es una gran bendición, hermanos. Y por último, los padres, pues, son los encargados de que vivamos, de cuidarnos, miren, no nos cuida, incluso uno hay veces tiene hasta mayoría de edad y uno piensa que ya lo sabe todo, o ya puedes vivir como adulto, pero no es así. Los padres no van a dejar de ser padres hasta el día, pues, en que partan de este mundo. Entonces, nuestros padres tienen esa responsabilidad de guiarnos en el camino del Señor, en ese camino que es de santificación. ¿Qué quiere decir? Que cada día andemos en la palabra, que no nos desviemos. Por eso decimos, ay mamá, papá, es que yo ya lo sé. No me digas eso porque yo ya sé qué dice la Biblia. Sin embargo, lo que habla muchas veces es nuestro orgullo, nuestras heridas, porque ya lo sé, porque no queremos. Entonces, nuestros padres se encargan de que con la palabra de Dios evitemos caer en los problemas espirituales, evitemos caer, ¿no?, en esos problemas que quizás los padres también han vivido. Entonces, y como cristianos nos enfrentamos a esas situaciones y no sabemos qué hacer. Antes de que un joven vaya al pastor o vaya a consejería bíblica o busque algo en internet, lo primero que hace el hijo es preguntarle al padre, al papá, y decirle, papá, mamá, esto está pasando. ¿Cómo puedo sobrellevar esto? Y los padres son los que deben estar preparados para guiar correctamente a sus hijos. Por eso Dios en Deuteronomio 6 les dijo, les enseñarás la palabra, les repetirás. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, porque somos ¿no? Bien propensos a cometer errores, hermanos. La naturaleza pecaminosa está ahí, no queremos seguir a Dios y muchas veces nos desviamos. Por eso el Padre se encarga de que por medio del Espíritu Santo darte esa guía también. Entonces, en el camino, al acostarte, cuando te levantes, en todo momento están los padres ahí como esos cuidadores, ¿no? Como segundo, debemos de ver ahora que hay consecuencias espirituales, tanto de seguir y honrar a nuestros padres como de deshonrarlos. Entonces, debemos de entender eso. No es que si yo no lo honro a nuestros padres porque eso es del Antiguo Testamento, eso no va a valer, no. Esto sigue teniendo vigencia. Vamos a entender, hay consecuencias y hay frutos, obviamente, de desobediencia y de obediencia. Vamos a ver primero qué pasó, ¿no? Cuando uno se aboca a desobedecer y a deshonrar a los padres, ¿no? Este fue el caso de los fariseos. Los fariseos conocían los mandamientos de Dios, ¿ah? De memoria, al revés, al derecho.
Hay veces si nos dicen cuál es el sexto mandamiento ni nos acordamos, en orden recién nos acordamos, pero ellos se lo sabían así, el séptimo, el sexto, el tercero, en desorden, se lo sabían de memoria. El problema era que no lo entendían y no entendían el significado de la autoridad que tienen los padres por darnos la vida, por transmitirnos el Evangelio, por cuidarnos y velar por una vida en santificación. No lo sabían, no lo valoraban. Ellos solamente se miraban a sí mismos. Si van a respetar a los padres es porque yo quiero buscar un beneficio para mí. Así estaban los fariseos en ese estado. En Mateo 15, versículos del 3 al 9, vamos a encontrar que ellos mismos pusieron una ley para no respetar a sus padres. Esta era la ley del Corbán, ¿no? ¿Esto qué hacía? Decía, no, no es necesario que tú honres a tus padres. Mira, con esta ofrenda ya hiciste mucho. No necesitas encargarte de tus padres. Nosotros sabemos que conforme el tiempo los padres ya envejecen, quizás ya no pueden hacer esas actividades, ya no pueden trabajar como trabajaban antes y los hijos tienen que apoyar y cuidar a los padres. Entonces, como habían unos hijos desobedientes que no querían hacerse cargo, no querían honrar a sus padres. Entonces los dejaban y decían, no, yo me arreglo con Dios, doy mi ofrenda a Dios y se acabó, suficiente. Esa era la ley del Corbán y era algo muy triste. Por eso Jesucristo los confronta y les dice, ustedes han reemplazado el mandamiento de Dios con lo que ustedes quieren. Son sus obras de rebelión, obras religiosas vanas. Eso, tus fuerzas, tu manera de actuar no lleva a que honres a los padres. Y hay veces honramos a nuestros padres a nuestra manera. Hay veces queremos, los velamos de ellos cuando queremos. Nos acercamos a ellos para escucharles, no. Al contrario, nos acercamos para que nos escuchen a nosotros cuando estamos en problemas. Entonces, estamos como en el Corbán, hermanos, miren. Entonces, hay que evitar esto. El Señor nos confronta ahora a nosotros con la palabra y nos dice, no, no reemplaces, no invalides el mandamiento de Dios con tu manera, con tus obras vanas. Dios quiere que honres en verdad a tus padres. Lo que tú haces a tu manera es desobediencia y eso opaca la palabra de Dios, le quita el verdadero valor y honra que los padres merecen, ¿no? Entonces, no debemos de caer en eso. ¿Por qué? Versículos 7 al 9 dice que porque esto va a hacer que tu corazón se aleje de Dios. Dios dijo, ellos oran, hablan de mí bastante, pero sus corazones, yo veo en sus corazones están lejos de mí. No me quieren honrar y no me honran a mí porque no honran a sus padres. Esta era la situación en desobediencia, hermanos. Hay consecuencias, sí, hubieron consecuencias. No se honraron a los padres. Israel terminó colonizado por Roma, ¿no? No se levantaban la obra del evangelismo, no había crecimiento espiritual. Miren, todo estaba en decadencia, ¿no? Cada uno quitó la honra a los padres y se honraban ellos mismos, ¿no? Era muy triste. Pero ahora en el mismo Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en Efesios 6 del 1 al 4, si tienen la versión NTV, pues mejor, ¿no? Ahí vamos a verlo un poquito más claro lo que el apóstol Pablo habla. Y es lo que Jesús mismo habló y es lo que Moisés dio en los mandamientos acerca de honrar a los padres. El versículo 1 dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque ellos te son dados a ti, porque te son dados por el Señor. No, miren esta gran bendición. No, los padres no es que se manden solos, es porque Dios les ha dado autoridad y te los ha dado a ti, para que tú los honres como figuras terrenales, para que demuestres primero tu honra a ellos y comenzar a entender, a seguir su consejo, a escucharlos. Esta es una gran bendición porque los consejos de un padre con evangelio son consejos que te llevan a la verdad, son consejos que te van a evitar que tú te desvíes. A eso te lleva la obediencia, miren, a los padres. Y nuevamente lo confirma, lo que fue dado en el Antiguo Testamento lo confirma, quiere decir que es un mandamiento moral que trasciende, miren, dice, que le dice, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa
¿Qué quiere decir? Que lo mismo, que Dios te dice honra a tu padre y a tu madre, y esto viene con sigue siendo el mismo añadido, que te va a garantizar una vida buena, una vida correcta, ¿no? Una vida sin problemas espirituales, una vida que evite caer en afanes, una vida que a pesar de que haya problemas, tú puedas trascenderlos porque estás en la palabra de Dios. Y Dios confirma su palabra en sus hijos, aquellos que le honran. Dios también los levanta. Entonces, y el último, el versículo 4, ¿no? Vemos algo muy bonito, que dice que también que los padres no críen mal a los hijos, no hagan que los hijos se rebelen contra ellos. ¿Por qué se da esto? Es porque por una mala enseñanza, porque un padre quiere criar al hijo a su manera y el hijo no, honra al padre de una manera incorrecta. Entonces, si un padre da una instrucción, da la enseñanza con la palabra, que es la instrucción correcta, ¿qué se evitará? De que el hijo caiga en heridas, de que crezca incorrectamente, no, aprenderá a honrar a sus padres, aprenderá a honrar a Dios y no habrá fracaso, ¿no? Entonces, aquí en este versículo 4 vemos esto. Dios insta a una instrucción, a la que sea la de Él, no la que queremos. Ahí habrá frutos de honra, hermanos. Como conclusión, quebrar el mandamiento afecta toda nuestra relación con Dios, hermanos. El hecho de tan solo quebrar un solo mandamiento, ya somos transgresores de todos los demás. Y esto arruina nuestra relación con Dios. Decir, uy, sí, he honrado a Dios, pero ya me he portado mal con mis padres, voy a orar igual. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos confesando pues este pecado, ¿no? Y restauremos esa relación con Dios, porque Dios les ha dado esa autoridad, ¿no? ¿Qué más? Los padres creyentes e incrédulos merecen respeto por su autoridad inherente. Ya eso lo hemos visto. ¿No? Y se les debe de verdad honrar honrando a Dios. Si un padre, ¿no? Que no cree en Dios y te prohíbe venir al culto y te llena de deberes y solo quiere darse la honra a Él y no a Dios, ahí discernimos con la palabra y vemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y honrando a Dios, honramos a nuestros padres también, les hacemos ver a través de la palabra, a través de nuestra vida que sigue la palabra, ellos ven que están en un error y ellos pueden acercarse a Dios en arrepentimiento. Dios puede obrar también con eso. Recordemos, ese es un evangelismo muy efectivo. Terceros, vengamos a Cristo y renovemos este mandamiento con un arrepentimiento sincero y Dios restaurará nuestras familias. Y eso es la honra a los padres, ¿no? Entonces, gracias a Cristo, nuestro Señor, quien lo ha consumado todo en la cruz, podemos acercarnos con confianza y arrepentirnos. Hay veces nos jactamos de vivir una buena vida, pero quizás nos estamos dejando llevar por muchos motivos ocultos. Entonces, hay que entregárselo al Señor. Un arrepentimiento sincero va a llevar a la sanidad, hermanos. Y Dios va a levantar a la familia, ¿no? Como una familia pues que haga el evangelismo, pero correctamente, ¿no? Partiendo de un corazón que sigue su palabra. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por este mandamiento, porque tú nos enseñas a honrar a nuestros padres primeramente, Señor, y nos traes, Señor, ante tu presencia para que lo reconozcamos y digamos que es cierto, ellos nos han dado la vida, la instrucción, Señor. Te hemos conocido a ti, muchos de nosotros, por causa de los padres, porque ellos fueron fieles a tu palabra y nos lo enseñaron. Hay otros padres que quizá, Señor, no te han conocido y los hijos comenzamos conociéndote y ahora podremos honrar a nuestros padres para que lleguen ellos a honrarte a ti. Pero en ninguno de los dos casos, Señor, debemos de excusarnos, Señor, de no darle la honra que se merecen. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Dios eterno,
por darnos este mandamiento, por decirnos que incluso en el Nuevo Testamento tú lo repotencias de tal manera de que nos dices que honremos a nuestros padres, de que sigamos su consejo, su instrucción para que nos vaya bien, para que demos frutos, para que andemos en santificación, para que nuestro corazón no se corrompa, Señor, sino que sea restaurado. Una vida que honra a los padres es una vida que transmite el pacto de generación en generación. Ese pacto no se pierde, ese pacto sigue fluyendo como corrientes de aguas vivas y preservando la descendencia. Te damos gracias, amado Señor, por esta bendición. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.